Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de septiembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos con las últimas 6 lecturas del mes de septiembre y espero que las disfruten. El siguiente libro que terminé durante el mes de septiembre fue un descubrimiento y de las mejores lecturas también que hice en el mes, que es el libro de los viajes equivocados de la escritora argentina-española Clara Obligado. ¿Por qué digo argentina-española? Porque es de origen argentino, pero durante la dictadura se fue a España y desde ese momento vive en Madrid. No ha vuelto a Argentina. Yo no conocía a Clara Obligado, no tenía ni idea de ella y de casualidad, como propaganda de una librería que hablaba de novedades, qué sé yo, editoriales, y decían que estas eran como joyitas y hablaban de esta escritora y yo no sabía quién era. Entonces, averiguando, descubrí que tenía varios libros de relatos, pero que se los consideraba experimentales. Así que bueno, eso ya me atrapó y decidí empezar por este, que fue el primero. Y sí, realmente es una novela experimental, podríamos decirle así. Está compuesta de relatos, pero todos esos relatos que son cerrados están interrelacionados entre sí y también entrelazados entre sí y hacen a una historia general. Todos tienen relación entre todos, pero al mismo tiempo el relato está construido como una especie de espiral. O sea, empezamos en un punto histórico, después vamos para atrás, después vamos hacia adelante, después volvemos. Esta espiral no es aleatoria, tiene que ver con la idea de la primera historia, que parte de una caracola. Y esas espirales que se van armando, o sea, dentro del caracol, que cada una genera a la otra. Que también dentro de las proporciones estéticas, desde los griegos en adelante, el nautilus, que es un caracol muy particular, representa una proporción áurea, la serie Fibonacci famosa, en donde cada número es la suma de los dos anteriores, en donde cada proporción tiene una relación proporcional con la anterior. Y todo esto está dentro de la idea del libro. Cada uno de los relatos surge del anterior y tiene una proporción o tiene algo, un porcentaje, digamos, de la historia está relacionado con algo que se contó antes y entre todo hacen algo estético que además es algo proporcionado. Yo sé que parece que todo esto que estuviera diciendo es una locura, pero es que realmente es así, se siente así cuando uno lo lee, está magníficamente conseguido. Las historias de por sí son espectaculares, todas me parecieron interesantes, está muy, muy bien escrito. Y no dejé de asombrarme con la imaginación de la autora, con la pericia en su forma de contar las historias y con esta estructura. Porque realmente es increíble que estructure de esta forma. Lo que tiene además maravilloso es que hace una cantidad de referencias. O sea, es un libro que es ficcional por un lado, que por otro lado parte de hechos históricos concretos, que es autobiográfico, que es biografía ficcional, que también toma de la cultura general. Por ejemplo, hay un relato que está relacionado con los puentes de Madison, la famosa película Los puentes de Madison, que creo que también es un libro, si mal no me equivoco. Y como es una historia que trasciende la cultura que todos conocemos, lo toma, pero como si fuera realmente una historia real dentro de su libro. Como si estos personajes del puente de Madison fueran personajes reales que existen dentro de esta ficción o metaficción. Es una cosa increíble, realmente, qué interesante, qué original. Original en serio, cuando uno piensa que ya ha leído de todo y que no te puede sorprender lo que leas, porque todo está relacionado de alguna manera con algo que ya leíste o deriva de repente aparecen libros como esto que me parecen joyitas realmente, en donde te deja totalmente anonadado porque nunca habías leído algo así y porque otra vez estás con esa mirada de expectación porque no sabes hacia dónde va la historia y te parece tan interesante lo que te cuenta. Además, los relatos de por sí están muy bien logrados, son muy, muy entretenidos, son muy interesantes. El libro se pasa volando. Habla de muchos temas que también tienen como algo común, parecen los libros de ella, según lo que estuve después leyendo, que tienen que ver con el desarraigo, con el ser inmigrante, con dejar vidas y situaciones atrás, con empezar nuevamente, y eso sí que transcurre a lo largo de todas las historias.
y cómo esta cantidad de gente que es totalmente, o sea, no tienen relación entre sí, sí están entretejidas como en el gran tejido del universo y del mundo, incluso históricamente. O sea que realmente no se pierdan este libro. Espectacular, claro, obligado. Qué interesante, qué bien escrito, qué bien hecho, qué bien construido, qué original. Son todas palabras positivas las que puedo decir. El siguiente libro que terminé fue gracias a ustedes. Salió de la latita en un sorteo que hice allá lejos hace tiempo, en uno de los wrap-up. Y yo les dije que el título estaba relacionado con la música. Y es La música de una vida, del escritor ruso/francés Andrei Makine. Esta recomendación fue gracias a Silvia Magnani. Y digo ruso/francés porque es escritor ruso, pero durante la Revolución se fue a vivir a Francia y se quedó viviendo ahí. Parece que la producción de este escritor, a quien yo no conocía, está bastante ligada a contar qué fue lo que pasó durante la Revolución en Rusia y hace bastante crítica con respecto a eso. En este caso es la historia contada, digamos, por un hombre mayor, es la historia de su propia vida, que te relata cómo sobrevivió después de la Revolución y con la persecución que hubo a ciertos sectores sociales dentro de Rusia. Él era pianista, era un chico joven, digamos, que estudiaba piano, pertenecía a una familia que no estaba bien vista por los bolcheviques, a quien se llevan a un campo de concentración. En el caso de él, que había salido a ensayar porque tenía que tocar un concierto, no sufre el mismo destino que sus padres, alguien le avisa que no vaya a su departamento y a partir de ahí él se escapa y tiene que esconderse y tratar de sobrevivir. Para poder hacerlo se hace pasar por un soldado, porque ya están dentro de la Segunda Guerra Mundial, que ha muerto, que encuentra, digamos, muerto en el camino, al quien él se parece. Bueno, todo lo que vive ese personaje, que además tiene que ocupar el lugar de alguien que no tiene nada que ver con él, y él tiene que dejar atrás todo lo que él había sido y su identidad, para tomar una que además es contraria a lo que él piensa, y las cosas que le tocan vivir hace que ese personaje tenga una vida muy terrible, muy triste. Es un libro muy melancólico, está muy bellamente escrito. Y además, bueno, aprovecha, digamos, esa situación para contarte y darte un panorama de Rusia y Rusia en un momento X histórico. El libro está muy bien, pero a mí no terminó de llegarme. Si bien sí me emocionó en ciertos momentos, el final es realmente muy melancólico. Y está muy bien relatado, es un libro muy cortito, pero está muy bien condensado. Al mismo tiempo, me pareció una historia más sobre la Segunda Guerra Mundial, o sobre Rusia, o sobre el comunismo. ¿Será que yo justamente he estado leyendo mucho que tiene que ver sobre ese tema? Porque esto es tan subjetivo que hasta estas cosas modifican la percepción que uno tiene de lo que lee, ¿no? Porque a lo mejor si esto yo lo hubiera leído hace unos años atrás, me hubiera impactado de otra forma porque no hubiera tenido tanto recorrido literario sobre los mismos temas. Y justo este año además he leído bastante sobre la Segunda Guerra, desde visiones periféricas, entonces es como que no terminé de enganchar con la historia. Si bien está muy bien escrito, está muy bien conseguido, la historia es interesante, al mismo tiempo fue como que, bueno, me faltó algo o sentí que era redundante o repetitivo en las cosas que yo había estado leyendo. Pero sí, es un libro que por supuesto que recomendaría. Así que te agradezco muchísimo, Silvia, por habérmelo hecho conocer, porque realmente yo ni siquiera sabía quién era el autor. El siguiente libro que terminé durante septiembre fue La historia del señor Sommer, de Patrick Süskind. Tengo una racha muy buena con Süskind, me parece excelente escritor y leí varias cosas este año de él. Y esto es una de las pocas cosas que se consigue acá en Argentina, porque los libros de Süskind no se los consigue mucho en formato físico acá. Y bueno, yo había visto, o la editorial lo promociona como un libro infantil, de corte infantil juvenil, escrito por Süskind. Pensé, bueno, esto debe ser una maravilla, porque si Süskind es tan buen escritor, tiene ilustraciones. No las voy a mostrar porque nunca salen cuando las muestro, pero voy poniéndolas ahí al costado. Y está muy editado en consonancia a un público infantil juvenil. Pues esta no es una historia infantil juvenil. O sea, sí, es una historia protagonizada por un niño que pasa por su adolescencia y que después llega a la adultez.
escrita de una forma muy enternecedora por momentos, pero que no es un libro para chicos. No leyó, la persona que publicó esto, no leyó el libro, o no lo entendió, o qué sé yo. Esto está mal. O sea, es un error editorial. Primero, porque si vos le das esto a un chico, el chico se te va a quedar mirando, diciendo ¿qué me diste a leer? Segundo, porque muchos adultos se van a perder leer esta magnífica, magnífica historia. Es bellísimo el libro. Está escrito, pero magníficamente, porque es increíble cómo escribe Suskind. Lo que sea que escriba. Todo lo que leí de Suskind me ha parecido bueno. Tiene muy poca producción, ¿eh? Es un escritor que además es muy raro él en sus características, es una persona muy extravagante y ha escrito poco, pero lo poco que ha escrito es increíble. Esto trata de la historia de un niño que vive en una ciudad alemana, posguerra, y es su infancia, y es la historia de su infancia, las cosas que le pasan cuando va a la escuela, con sus hermanos, con respecto al verano, a la vida misma, y a un vecino muy particular, que es el señor Sommer, que además Sommer en alemán significa verano, señor verano sería, que tiene la particularidad de que camina todo el día, todo el tiempo. Lo único que ven la sociedad, digamos, que lo rodea con respecto a esta persona es que camina de forma casi compulsiva. Nadie sabe por qué, y es un misterio para la sociedad. Bueno, este hilo conductor, que tampoco lo es, porque realmente aparece y desaparece, es como una especie de teatro de sombras, digamos, el señor Sommer, es lo que va un poco a unir las historias de este chico, que en realidad te cuenta la historia de su crecimiento, como es el paso a la adultez, a la pérdida de la inocencia, a empezar a ver las cosas de otra manera, a haber percibido las cosas de una forma y después, cuando uno es más grande, darle otro significado. Al encuentro con las emociones, al cambio del mundo en el que vivimos, cómo va cambiando y junto con ese cambio cambia la sociedad y los conceptos y las cosas que consideramos importantes también van mutando. Junto con nuestro crecimiento hay cambios externos que también hacen que nosotros modifiquemos, y el final del libro es estremecedor. Realmente. Y mucha gente no le gusta porque es abierto y te deja a vos poniéndole un significado. A mí me pareció maravilloso. Realmente, o sea, me pareció increíble, me parece que es un cierre impresionante para toda esa transformación que va haciendo el personaje y que está cargado de significado y que me pareció que está bien hecho así. O sea, no tiene por qué darte una respuesta concreta, está muy bien cómo lo desarrolla. Me hizo acordar un poco a La Paloma porque tiene bastantes referencias y tiene eso de que hay mucho del lector dentro de la historia, ¿no? Mucho de lo que uno pone. Más allá de eso es súper bucólico, está escrito hermosamente, tiene unas imágenes, unas metáforas bellísimas, te hace sentir tu infancia, porque tiene como lugares comunes de la infancia, de las infancias, no importando dónde uno viva. Y hay una parte que habla de una lección de piano, el chico en algún momento empieza a estudiar piano, que es genial. Porque además cualquier persona que haya estudiado un instrumento alguna vez siendo chico ha tenido lamentablemente las experiencias parecidas a esta. Por eso vuelvo a insistir en que Suskind tiene que haber hecho carrera musical, por más de que no salga en su biografía, etc., porque siempre habla de música, no hablemos del contrabajo, que es otro libro increíble, pero además que con un conocimiento total, cabal total de alguien que ha estudiado música. Y cómo me reí con ese relato. Qué bien. Pianistas, no se pierdan esta historia. Hermosa. Realmente, además la edición es preciosa. Pero, bueno, vuelvo a decir que esto no es un libro infantil. El siguiente libro que terminé durante septiembre fue Retratos de sus hijos, del escritor estadounidense George Martin. No hay que presentarlo a Martin. Y esta es una edición que hace Penguin, que junta relatos de Martin, que ha escrito a lo largo de su vida, por supuestas temáticas o géneros. Hay unos que tienen que ver con terror, otros que son más dedicados a la ciencia ficción. Este es como una mezcla. Acá hay terror, ciencia ficción y fantasía. Y me encantó. Creo que sí, hasta ahora de las colecciones de relatos que leí, que este es ya les digo, es el cuarto libro. Sí, Viajeros de la Noche, que es uno de ciencia ficción, me gustó bastante, y este también. La verdad que me gustó muchísimo.
En general todos los cuentos me parecieron interesantes, muchos de ellos me parecieron muy, muy buenos. Vuelvo a decir que trabaja en esos géneros, hay varios que son de terror, así que estaría bueno si lo quieren leer para octubre, para Halloween. También hay de corte fantástico, hay incluso algunos que son humorísticos y están muy bien y son todos muy interesantes. Yo siempre recalco que Martin tiene ese punto original en que si bien son relatos que están dentro del género, o sea, no te cuenta cosas rarísimas o no inventa, digamos, mundos muy distintos a los que ya conocemos, sí tiene muy buenos giros, sobre todo giros argumentales finales. Uno no se espera, o sea, uno espera ciertas cosas y él termina por otro lado, siempre sorprende. Además escribe muy bien, son muy llevaderos, son muy amenos de leer, son entretenidos, se leen muy rápido, yo realmente este libro lo leí en muy poco tiempo. Son muy distintos entre sí. No puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Escribe muy bien, Martin escribe muy bien, ya lo sabemos. Vuelvo a decir, no hace falta presentarlo. Pero sobre todo escribe muy bien cuentos. O sea, así como también escribe bien novelas larguísimas, en el relato está muy bien condensado lo que quiere decir. Y lo hace interesante, incluso los perfiles de los personajes son profundos, están bien construidos los mundos. Bueno, están muy bien. El penúltimo libro que terminé en septiembre, por suerte, porque ya estoy cansada, así que quiero terminar, no es por nada, pero hace rato que estoy grabando, es Bajo el árbol de los Toralla, del escritor francés Philippe Claudel. Bueno, otro escritor que me gusta mucho, que todo lo que he leído de él me parece muy bien escrito, está dentro de mis libros preferidos, pero el caso es que en este caso particular, que además, miren qué cosa más increíble, también fue una recomendación de Silvia Magnani. Si bien yo ya lo había ojeado, digamos, de qué se trataba la sinopsis y lo había comprado, incluso lo tenía en la biblioteca. Pero bueno, ella también me lo recomendó. El tema es que yo me esperaba otra cosa y me esperaba más una novela de ficción, que lo es, ¿sí? Pero bebe mucho de la biografía de Claudel. Es más, empecé a leerlo y pensé que era un libro autobiográfico, porque el protagonista es Claudel. Es un escritor que además hace cine. O sea que es él. Entonces, bueno, me fui a fijar y no es, toma de algunas cosas de su vida, pero no es exactamente la vida de él. Pero acá están sus reflexiones y bueno. Es este género nuevo que nunca me sale cómo se llama, creo que le llaman así como biografía ficcional o... Sí, no sé si es biografía ficcional o autorreferencial, creo que algo así. Si no lo pongo ahí escrito. Que está así con una patita en cada lado, ¿no? Entre la ficción o la reconstrucción ficcional de biografía personal, ¿no? O de pensamientos y cosas. Está muy presente el autor, digamos, dentro de la novela. Y yo pensé que iba a girar más alrededor de lo que la sinopsis dice, que es en las Islas Célebes se hace un ritual cuando mueren los niños, sobre todo, que es que el cuerpo del niño se lo pone, o sea, el féretro o la tumba sería un árbol, ¿sí? Se lo pone dentro de un árbol. El árbol después cierra su herida, digamos, alrededor del niño y el niño pasa a formar parte de esa nueva vida, de ese nuevo ser. Se transforma en naturaleza. Me parece bellísimo y es un concepto de la muerte muy, muy diferente al que nosotros tenemos como sociedad occidental. Y yo pensé que, bueno, que iba a tratar de algo que tuviera que ver con eso. Parte de eso, ¿sí? Porque es, digamos, de lo que inicia esta novela. Pero después, en realidad, es más que nada reflexiones de Claudel sobre la vida, sobre la muerte, la enfermedad, la amistad, las relaciones de pareja, el envejecimiento, el tener una meta que cumplir. Cuando esas metas se cumplen, ¿qué hacemos con nuestra vida? Bueno, a ver, cosas y temáticas sumamente mentadas, comunes, digamos. Que de todas maneras, como las escribe Claudel, están espectaculares. Son reflexiones increíbles. Al principio el libro es muy duro, a mí se me hizo muy duro, porque trata de temas que, bueno, me tocan muy, muy cercanamente, y creo que a todos. Porque tiene que ver con la enfermedad y con la muerte, creo que a todos nos toca, y la pérdida de gente querida también. Y se me hizo un poco angustioso, porque además las reflexiones que hace son increíbles.
y muy angustiantes, justamente, y muy profundas. Entonces lo tuve que ir leyendo así como mechado con otras cosas que me dieron un aire un poco más fresco, porque realmente me deprimía un poco. Pero después cambia y se hace un poco más llevadero, pero al mismo tiempo también se me hizo un poco más denso. Es como que está muy bien, son interesantes reflexiones, pero no es nada que no hayamos visto en otros libros o que no hayamos leído con respecto a otros autores que también ponen sus pensamientos en sus libros. Así que bueno, no fue lo que más me ha gustado de Claudel, no porque sea un mal libro, ni mucho menos, sino porque yo esperaba otra cosa. Último libro que leímos, porque esto es una lectura conjunta, de lo mejor que leí en el mes. Miren, que es mucho decir, porque en el mes he leído cosas increíbles y también de lo mejor del año. Ébano, del escritor polaco Ryszard Kapuscinski. Bueno, no ficción, vamos a empezar por ahí. Retrato del continente africano. Las vivencias durante, creo que son 30 o 40 años de Kapuscinski, 30 años me parece que son, siendo corresponsal en África. Escrito que parece un poeta, es un escritor. O sea, esto ya no es un periodista que escribe algo, una crónica, o una persona, un científico de algún tipo, o un pensador de algún tipo que escribe no ficción. Este es un escritor con todas las letras de escritor, que además te habla sobre no ficción, que te cuenta sobre sus vivencias en África, con una mirada increíble que le da un relieve y una importancia al continente africano que menos mal que alguien lo hizo, con también una mirada muy objetiva, subjetiva por momentos, objetiva por otros, subjetiva en el buen sentido y objetiva también en el buen sentido, porque te hace una reconstrucción impecable de los distintos lugares de África, porque además fue por distintas zonas africanas. No puedo decir otra cosa que lean Ébano. Es como leer una novela al mismo tiempo que estás leyendo cosas que te van a instruir, que te van a abrir la cabeza, la mente, que te van a emocionar. Es un libro duro, realmente, porque hay cosas muy terribles para contar en lo que sucede en África. Y creo que es importante que podamos leer sobre estas historias porque, como él mismo dice, el resto del mundo, y acá sí que nos tenemos que englobar a todos, miramos hacia un costado con respecto a lo que pasa en África. O sea, no nos importa, es como ese continente que todo el mundo además usó, explotó a nivel territorio y a nivel personas, y que muchos se enriquecieron gracias a las barbaridades que se hizo con respecto al África y los africanos, y que como es una gran vergüenza lo que hicimos con ellos, miramos por un costado. No queremos tener que enfrentarnos a los despojos que quedaron. Al mismo tiempo también es sublime en la defensa de África y de la cultura africana. Y creo que es una maravilla de libro, es impresionante. Qué bien escrito, qué emotivo, qué interesante. Por momentos también hasta gracioso, hay bastante humor. El capítulo que empieza es increíble y el que cierra lo es aún más. El que cierra es, creo que, de los mejores cierres que he leído, que me dejó con una satisfacción. Lo releí incluso porque me pareció, pero el broche de oro de una historia que ya es magnífica. Y no saben todo lo que aprendí con lo que leí. Y además todo lo que me dejó desde un punto de vista no solamente informativo, sino estético, que es algo que yo recalco, porque hay muchos escritores, periodistas, que sí que su labor periodística es muy importante y que ponen voces a personas que de otra manera no podrían contar sus historias, y es que está muy bien, pero que no son buenos escritores y que no tienen una tarea de escritura dentro de lo que hacen, simplemente son reproductores de. No es el caso de Kapuscinski. Creo que eso es lo que tiene de magnífico, el cómo está escrito el libro, cómo él es capaz de transmitirte todo eso que vivió, porque imagínense lo que son 30 años de vivencias, ¿no? Y tan bien condensado, tan bien explicado,
perfecto. Bueno, no sé qué esperan para leer Ébano. Sé que muchos lo han leído y me lo han recomendado. Hay mucha gente que me ha recomendado Ébano y tenían razón. Y bueno, es un libro que me imagino que va a quedar en los anales históricos y que espero que se siga leyendo y que podamos darle la importancia que merece. Bueno, voy a empezar a leer un fragmento muy cortito del primer cuento del libro de los viajes equivocados, porque es que en realidad, para que entiendan el sentido, debería leer el cuento completo, que no lo voy a hacer ni loca. Así que simplemente voy a leer un parrafito chiquito, como para que ustedes vean cómo es el tipo de escritura. Tendida sobre la playa, Liuba se quita el sujetador, cava con la espalda la arena tibia, se acomoda y siente un pinchazo. Es una caracola que brilla al sol. Parece muy antigua. Sin darle importancia, la deja a un lado y baja los párpados, que transparentan una luz roja. Junto a ella, Jan se dispone a hacer una prueba de la que dependerá su futuro. Bien, hasta ahí. Llego hasta ahí. Sé que no tiene mucho... No hay un sentido ahora importante, pero realmente como para que tuviera sentido, vuelvo a decir, debería leerlo completo y no lo voy a hacer. Y simplemente es para abrirles la puerta como escribe. El segundo fragmento que voy a leer es de la historia del señor Sommer de Patit Süskind. En la época en que aún me subía a los árboles, hace mucho tiempo, muchos años y décadas, yo medía entonces poco más de 1 metro, calzaba zapatos del 28 y era tan ligero que podía volar. No es mentira, yo entonces podía volar. O por lo menos casi. Mejor dicho, hubiera podido volar de haberlo deseado de verdad e intentado hacerlo como es debido, porque me acuerdo bien, una vez por un pelo no levanté el vuelo, y fue precisamente en otoño, en mi primer año de colegio, un día en que, al volver a casa, soplaba un viento tan fuerte que sin abrir los brazos podía inclinar el cuerpo hacia adelante como un saltador de esquí, y todavía más, sin caerme. Y aquel día, mientras caminaba con el viento de cara por los prados al bajar la cuesta de la escuela, porque la escuela estaba en lo alto de una montañita en las afueras del pueblo, solo con que saltar un poco con los brazos abiertos, el viento me levantaba y sin el menor esfuerzo daba yo saltos de 2 o 3 metros de alto y 10 o 12 metros de largo. Quizá no tan altos ni tan largos, pero ¿qué importa? Lo cierto es que yo casi volaba, y si llego a desabrocharme el abrigo, sujetando una punta con cada mano como alas, el viento me habría levantado, y yo hubiera volado desde la montaña de la escuela, por encima del valle, hacia el bosque, y por encima del bosque, bajado al lago donde estaba nuestra casa, y allí, con gran asombro de mi padre, de mi madre, de mi hermana y de mi hermano, que ya eran muy viejos y muy pesados para volar, hubiera dado una vuelta por encima del jardín, con elegancia, planeando sobre el lago, casi hasta la otra orilla, y por fin habría dejado que el viento me llevara otra vez a casa para llegar a tiempo de almorzar. Bien, no se dejen engañar por ese aparente y amable comienzo. Voy a leer un pedacito también de el primer cuento de retratos de sus hijos, que justamente es el que da nombre al libro. Una noche de finales de octubre, cuando salía de casa para dar su paseo diario, Richard Cantling encontró un paquete apoyado en la puerta de entrada. Aquello lo contrarió. Le tenía dicho al cartero que tocara el timbre cuando le llevara cosas que no cupieran por la ranura del buzón, pero el hombre continuaba dejándole los paquetes en el porche, de donde cualquiera podía llevárselos tranquilamente. Aunque lo cierto era que no pasaba mucha gente por casa de Cantling, pues estaba bastante apartada, al final de una calle sin salida, en lo alto de los barrancos y casi oculta por una cortina de árboles. Aún así, siempre existía la posibilidad de que lo estropearan la nieve o el viento. Pero el enfado le duró poco. Por la forma del paquete, envuelto en vasto papel de embalar y cuidadosamente cerrado con cinta aislante, resultaba evidente que se trataba de un cuadro. Y la mano que había escrito su dirección en mayúsculas con grueso rotulador verde era, sin lugar a dudas, la de Michelle. Otro autorretrato. Debía de estar arrepentida. El comienzo del primer relato de Retratos de sus hijos. Y ahora, Ébano. En este caso no voy a leer el párrafo del primer capítulo, podríamos decirle, sino la introducción que hace Kapuscinski, que es bastante corta y que con esto ya es suficiente. He vivido unos cuantos años en África. Fui allí por primera vez en 1957. Luego, a lo largo de 40 años, he vuelto cada vez que se presentaba la ocasión. Viajé mucho. Siempre he evitado las rutas oficiales, los palacios, las figuras importantes, la gran política. Todo lo contrario, prefería subirme a camiones encontrados por casualidad,
recorrer el desierto con los nómadas y ser huésped de los campesinos de la sabana tropical. Su vida es un martirio, un tormento que, sin embargo, soportan con una tenacidad y un ánimo asombrosos. De manera que este no es un libro sobre África, sino sobre algunas personas de allí, sobre mis encuentros con ellas y el tiempo que pasamos juntos. Este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Bien, lean Ébano. No tengo más que aconsejar. Bien, espero que les haya gustado esta segunda parte, que me compartan todo lo que quieran, comentarios de lo que quieran. Ah, no, esperen. Tengo que hacer el sorteo. Miren cómo estoy, que ya no me sale ni siquiera decir el sorteo. Porque esto lo estoy grabando en octubre y muy probablemente lo que saque sorteado acá lo voy a leer en noviembre. Octubre lo estoy dedicando para terror y mujeres. Así que, bueno, veremos qué es lo que sale. Voy a hacer ruido lejos. Acá cada vez hay más papel, así que cada vez menos ruido. Y bueno, deseenme suerte. Miren, salió uno disparado. ¿Sí? O sea, esto salió a mi falda. No es que yo lo saqué. Bueno, no me van a creer. Así no vuelvo a meter. Vuelvo a hacer el sorteo. Pero juro que había salido a mi falda. Bueno, agarro este. Tiene el nombre de un día de la semana en su título. No sé ni qué es. Así que debe ser de los antiguos, porque yo los primeros no ponía el autor. Así que me lo han recomendado hace tiempo. Bueno, después les cuento qué tal. Espero que estén bien y nos estamos viendo en el próximo viaje.